¿Qué tal, amigos? Durante el tiempo que estuve colaborando con don Antonio a la hora de hacer los programas, están por ahí por YouTube, recuerdo que también tuve la oportunidad de intervenir en tertulias políticas en las que defendía las ideas de la libertad colectiva y en muchas ocasiones me enfrentaba con periodistas que probablemente no tenían un conocimiento técnico de la política como quizás necesitaría una tertulia en la que se quiere hablar con propiedad. En una de las ocasiones, a una de esas tertulias iba a acudir un catedrático de Derecho adscrito a uno de los grandes partidos políticos españoles. Y como a mí me habían avisado de antemano, yo, hablando con don Antonio, uno de los mediodías que solía compartir con él, le digo: don Antonio, ¿usted conoce a, no voy a dar de nombre, a fulano? Y me dice: hombre, sí, le conozco. Y digo: pues mire, tengo en una tertulia mañana, tengo que estar con él hablando de tal. Y me dice: lo tienes hecho. Lo machacas. Digo: no, pero es que este es catedrático de... Dice: ya, le conozco perfectamente. Es catedrático de Constitucional, no tienen ni idea. Además lo decía con esa categoricidad. Cuando me tocó en la tertulia rebatir y comentar temas de los que se estaban tratando, efectivamente, lo que demostraba es que él había sido invitado a una tertulia en la que iba a hablar de lugares comunes, iba a hacer referencias vagas a toda esa especie de derechos sociales a los que se refiere la Constitución, pero no tenía ni idea de entrar, o no sabía entrar técnicamente a valorar la Constitución como era. Y cuando tú le hablabas de la falta de separación de poderes, este catedrático de Derecho torcía el gesto, te llevaba, porque tenía una habilidad dialéctica enorme a la hora de llevarte a su terreno, pero demostraba que no conocía la materia bien. Un catedrático de Derecho Constitucional. Bueno, pues eso es un poquito de lo que os vamos a hablar. Porque si a la hora de arreglar algo en España tenemos que depender de las personas que teóricamente saben, lo llevamos muy claro. Y la prueba es algo que nos ha traído nuestro buen amigo Emilio Treviño desde Marbella. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Alberto, buenos días. Otra vez al ataque, encantado de estar contigo. Sí, el otro día Emilio nos comentaba, Alejandro y a mí, había leído un artículo en el medio Voz Populi en el que se hablaba de la situación actual de la separación de poderes, pero el tratamiento era tremendamente peculiar. Y es un artículo que no solamente nos habla de aquello que decía don Antonio, de que los catedráticos de Derecho en España no saben, es decir, no conocen de Derecho Constitucional. No sé exactamente cuál es la vinculación del escritor de este artículo, que voy a citar ahora mismo. Se llama La tercera enmienda, separación de poderes. Ese es el nombre del artículo y quien lo redacta es Jesús Rull, para el medio Voz Populi. Os dejaremos el enlace justo en la descripción del vídeo. Bueno, pues don Antonio siempre decía que en España los propios catedráticos de Derecho Político, Derecho Constitucional, tenían un profundo desconocimiento de las bases, de los principios del derecho constitucional. Claro, como seguramente desconozco si este señor tiene alguna vinculación con el mundo del derecho constitucional, probablemente lo más normal es que no esté probablemente muy vinculado con él, no le vamos a pedir demasiado. Pero es muy importante lo que dice en ese artículo porque nos sirve de ejemplo a algo que vamos a ver durante los próximos años de manera muy recurrente. Emilio, ¿qué te parece? ¿Vamos con el artículo? Sí, con mucho gusto. A mí lo que me interesó del artículo, Alberto, es la perspectiva que adopta el que lo desarrolla. Espérate, Además, te voy a cortar, Emilio. ¿Qué te parece si, como ya veo que vas a entrar en el fondo, qué te parece si introduzco a nuestros bien televidentes, espectadores, sobre el contenido del artículo? Perfecto. Hemos citado el título, pero ese título de la tercera enmienda, y tengo que decirlo de 2 puntos, porque si no se entiende bien. Separación de poderes. Continúa con una especie de subtítulo diciendo: después de 4 décadas, son notorios los efectos de desnaturalización y degradación de la integridad del título preliminar de la Constitución. Continúa ya dentro del artículo. Si la justicia fuera un poder independiente, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, al inicio del curso judicial, no hubiera hecho el discurso denunciando las interferencias, obstáculos y dejaciones de los partidos que resultan, entre comillas, insostenibles para la judicatura y para la sociedad. Cierra comillas. Pone en evidencia una carencia nuclear de la Constitución. 2 puntos. La separación neta de los poderes del Estado. Si las Cortes fueran un poder independiente, representando la soberanía de los españoles titulares de la nación, os repito, si las Cortes fueran un poder independiente representando la soberanía de los españoles titulares de la nación y sus poderes, esa mesa inventada por Sánchez con los separatistas,
catalanes no sería posible. Está fuera de la Constitución. El Ejecutivo español no tiene competencias para negociar bilateralmente con separatistas porque su objetivo en la mesa es la autodeterminación y la independencia. Bueno, os voy a ahorrar un poquito el artículo, os dejamos luego el enlace para que vayáis a verlo porque es muy interesante lo que dice, luego lo comparáis con lo que vamos a comentar, pero sí que os adelanto que la conclusión de Jesús Rull, que es quien lo escribe, aquí está Jesús Rull, es que para solucionar los males tendríamos que hacer una enmienda a la Constitución. Y en esa enmienda deberíamos establecer la separación de poderes. Esto es interesante porque ya está dando a ver claramente de principio que no hay una separación de poderes. Y aquí entramos en lo que es una Constitución. La Constitución, constituir, no es la constitución de un Estado o una nación. La nación española existía, probablemente antes del Estado. Es decir, es el núcleo que va a crear un Estado que es el aparato organizativo. Y el aparato organizativo no se crea tampoco por la Constitución del 78, porque ya existía antes. Era una dictadura como forma de gobierno, pero el Estado existía antes de la Constitución. Luego, ¿qué constituye la Constitución si no constituye ni la nación ni el Estado? Constituye la separación de los poderes. El parlamentario, es decir, la representación de los ciudadanos, por una parte, y por otra, el gobierno, que es quien dirige el Estado. Y esos dos poderes tienen que estar enfrentados. Eso es una Constitución. Bueno, pues Jesús Rull nos dice que, bueno, esto se arregla con una enmienda en la Constitución. Emilio, a por él. Sí, no, si te digo la verdad, no me anima ir a por él. A mí lo que me anima es... No, a por el artículo, perdona, no por Jesús Rull. Sí, lo que me anima... es que no sería por falta de ganas, la verdad. No, lo cierto es que lo que me anima es a reflexionar sobre la mentalidad que impera en los medios de comunicación y en las universidades. Porque si te fijas, cuando lees el artículo, en realidad lo que hay es reconocer a regañadientes que esto es un desastre. O sea, que las instituciones políticas, las instituciones ya públicas se están desintegrando, que el Estado no aguanta estas fuerzas centrífugas y entonces tienen que buscar una fórmula. Y por eso me parecía interesante comentarlo con vosotros, Alberto, porque lo que están entrando ya es considerar o reconsiderar la situación constitucional y buscar una salida a la desesperada. ¿Y por qué digo a la desesperada? Porque es que en el fondo no quieren cambiar nada, quieren que todo siga igual. Igual que siempre. Fijaos, cuando don Antonio hablaba de la Constitución y hacía referencia a la americana, decía, vamos a ver, si una Constitución está bien hecha, si efectivamente separa los poderes, que es lo que tiene que hacer una Constitución, esa Constitución no se toca. No se toca. Solamente se puede reformar una Constitución que está mal hecha. Para, como decía Emilio antes de comenzar este vídeo, nos explicaba, decir, no, es que la Constitución cuando se reforma es para modificar el equilibrio de poderes y lo hace lógicamente quien tiene el poder de reformar la Constitución. Pero si una Constitución está bien hecha, ¿qué es la Constitución? La pura y dura separación de poderes. Eso no lo tienes que tocar. Es decir, este es el poder parlamentario, es decir, la nación, la representación de los ciudadanos, este es el Estado, los jueces tienen que ser independientes y se elegirá su órgano rector de esta manera. Punto pelota. No tiene que tener más. Luego puedes establecer una serie de derechos fundamentales por llegar el caso. Bueno, el tema de los derechos sociales es una aberración. Nunca debería estar en una Constitución, porque no son derechos que se puedan defender o se puedan reclamar realmente. Pero sí puedes establecer, bueno, pues unos derechos fundamentales. Bien, vale. Pero la Constitución realmente es una separación de poderes. ¿Cómo vas a reformar eso? Tú no puedes reformar eso. Lo que sí puedes hacer, y lo explicaba muy bien don Antonio, es adaptar eso a la situación puntual en la que vive un Estado. Claro. Y es lo que sucede en la Constitución americana. La Constitución americana, según va evolucionando la historia y la economía a lo largo de los años, se va dando cuenta de que hay circunstancias no contempladas en la Constitución y que probablemente sí deban estar incluidas en la Constitución, pero no la reforman. No cambian este artículo por este otro. Además, Antonio, Alberto, don Antonio hacía una distinción muy fina que era entre enmienda y reforma que, si te parece, lo trataremos en otro programa con más detenimiento y profundidad porque son aspectos técnicos pero de mucho calado constitucional y que creo que merece la pena tratarlo con detenimiento. Volviendo
al artículo y a la mentalidad que impera en España, a la cultura política que hay en España, en los medios periodísticos y en las universidades, en las cátedras, de lo que se trata es de mantener la estabilidad del actual sistema de gobierno, de la actual partitocracia, porque cuando lees la propuesta de este señor que, si no me equivoco, tiene la formación en filosofía y licenciado en filosofía y en pedagogía, o tiene formación como pedagogo. Es decir, ajeno al mundo jurídico, pero eso tampoco lo inhabilita, porque en nuestro movimiento y nuestro pensamiento encontramos personas ajenas al mundo jurídico que entienden perfectamente de qué va esto. Esto va de libertad política colectiva. Es que no es nada que sea de difícil entendimiento, porque de lo que se trata es de controlar el poder político. Fijaos. Cosa que no hace el artículo. Es que eso lo decía muy bien don Antonio. Hay que tener mucho cuidado con quien propone reformas, porque es el mayor de los conservadores. La reforma se propone para no cambiar la esencia del problema, sino para que el problema siga estando ahí, pero lo adaptamos a las circunstancias de ahora para que no cambie. Eso es. Luego, no hay mayor conservadurismo que aquel que está proponiendo algo imposible. ¿Por qué? Porque si tú dices que la esencia de una Constitución va a estar incluido en una enmienda, es decir, en un agregado, que es la enmienda, a un texto que ya debería hacer ese trabajo para separar los poderes, pero no lo hace. Bueno, pero hacemos una enmienda. ¿Qué estás haciendo? Evitar decir lo que habría que decir. Hay que tirar la Constitución y hacerla bien de nuevo. Hay que interpretar muy bien. Cuando escuchamos una opinión sobre lo que está pasando ahora, nos encontramos que hay una gran cantidad de conservadores disfrazados de pseudo-revolucionarios. Cuando vemos, por ejemplo, la acción de Podemos dentro del sistema, estamos enfrente de unos auténticos conservadores. Correcto. Que se visten de revolucionarios, ¿no? Y que ahora se van a convertir en reformistas. Porque claro, pronto veremos en el escenario político iniciativas hablando de reforma constitucional. Que si prestamos atención en la relación de fuerzas políticas, lo que van a pretender es acaparar más poder. Claro. Y esto es el tiempo de los oportunistas. Entonces, estamos entrando en una etapa de oportunismo político, porque hay mucha inestabilidad en las instituciones políticas y esto lo van a ver los propios partidos políticos que están ahora mismo en ese escenario. Fíjate, Alberto, yo creo que una de las pruebas del algodón más fáciles de utilizar para detectar ante quién estamos, si ante un revolucionario de verdad o ante un conservador disfrazado de reformista, es poner atención en quién debe tomar la iniciativa política para cambiar la estructura constitucional. Sí, señor. Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Hay dos alternativas. O la decisión o la iniciativa la coloca sobre la sociedad civil o la iniciativa la coloca sobre los partidos políticos, los partidos estatales. Ahí es donde se determina a quién está defendiendo esa persona. De hecho, para detectar esa falsedad, solo hay que mirar lo que acaba de decir Emilio. Bien, ¿quién habla? ¿En quién está poniendo la acción? ¿Quién lo va a hacer? ¿El partido político o está hablando la sociedad civil para que despierte? No, este dice que lo tienen que hacer los partidos políticos. Un conservador. Claro. No quiere cambiar realmente nada. ¿Quiere adaptarlo? ¿Para qué? Pues porque, mira, fijaos, la falta de democracia, que supone un desgaste y un sangrado económico terrible, en la anterior entrega os hablábamos de cómo el precio de la luz sube porque no tenemos una democracia. Y digamos, ¿qué tiene que ver? Es súper sencillo. Es decir, cuando tenemos una oligarquía en la que los políticos permiten a esos grupos económicos gobernar un país en realidad, es decir, tomar las medidas que perjudican al ciudadano en favor de ese grupo económico que luego favorecerá al político, tú no vives en una democracia. Si tú tuvieras una democracia en la que hay una separación de poderes y el gobernante está controlado realmente, obviamente ese dinero lo tendrían los ciudadanos y la economía funcionaría de una manera tremendamente bien engrasada. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que eso sucede, el político pierde poder. Luego, ningún político va a querer realmente cambiar esa situación.
lo que va a hacer es, si ve vuestro descontento, el descontento social con la situación y con el sistema político español, hacer lo que acaba de decir Emilio. Tranquilos, yo voy a reformar esto porque tenéis razón, sí, se necesita hacer cambios. ¿Qué es lo que hemos vivido toda la vida en España? Las comisiones. Cada vez que había un problema de corrupción, los mismos políticos creaban un órgano de control de la corrupción en el que ponían a sus mismos amigos para decir, no, está todo muy controlado, aquí no hay corrupción. ¿Sabéis el engaño? Es decir, nunca desde el partido político de un sistema como el actual se va a producir una reforma eficaz. La única fórmula consiste en tirar la Constitución, crear una nueva en la que haya ese control de poder y luego la vamos adaptando a las circunstancias de los avatares del tiempo. El ejemplo lo teníamos como ahora mismo cuando vemos en Estados Unidos las grandes donaciones que realizan las corporaciones a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Luego vemos que esos candidatos de algún modo intentan favorecer a esas corporaciones que les han ayudado a llegar al poder. Don Antonio decía, no, eso hay que hacer una enmienda en la Constitución americana para impedirlo. ¿Por qué? Porque la Constitución americana está realizada antes de la Revolución Industrial, antes de que aparezca el concepto de corporación. Con lo cual, la aparición del concepto de corporación es posterior y hay que adaptar la Constitución americana a esa realidad, pero no cambiándola ni reformándola, enmendándola con probablemente incluso un párrafo tremendamente breve en el que explique que quedan delimitadas las donaciones. Punto. Perdona, Emilio. Sí, no, perfectamente explicado. Y me estaba acordando que en el propio artículo, que este es otro indicio de que nos permite saber a quién estamos leyendo. Cuando habla del Poder Judicial, generalmente un reformista, lo más lejos que llega el reformista, el conservador reformista, es a decir que deben ser los propios jueces o a cuotas o la propia judicatura la que elija el órgano de gobierno. Ni tan mal. Claro. Lo que pasa es que tampoco es la solución. Está claro. Tampoco no es la solución, lo sabemos tú y yo, Alberto. La solución no está ahí porque ¿qué intereses son los que están en juego cuando un asunto se somete a los tribunales? Los del ciudadano, los de la sociedad civil, son los intereses que están en juego. Por lo tanto, ¿quién tiene que vigilar que el órgano de gobierno del Poder Judicial, de los jueces, actúa con lealtad a la sociedad que juzga? ¿Quién tiene que ser? ¿El propio cuerpo de la judicatura o la propia sociedad que es el sujeto que va a recibir esa justicia? Tendrá que ser la propia sociedad. ¿Qué ocurre? Que la configuración de nuestro derecho es técnica, no es de la tradición anglosajona, como hemos explicado en algún otro. Basada en la costumbre. Es decir, en Estados Unidos se mira muy bien cómo se decidió sobre determinada materia para emitir una decisión adaptada a la situación actual. Aquí tenemos la ley, es un derecho positivo que se llama. Positivo y codificado. Por lo tanto, requieres de un conocimiento técnico, ¿no? De hecho, cuando el abogado se persona es la defensa técnica. ¿Por qué? Porque es un conocimiento técnico el que tiene que aportarse en un asunto judicial. Lo que estamos planteando nosotros es que ese órgano de gobierno tiene que estar de alguna manera elegido por todos los operadores jurídicos, jueces, por supuesto, fiscales, registradores, notarios, procuradores, abogados, todo el cuerpo técnico que interviene en el mundo jurídico, de tal manera que tenga ese control, esa actividad social, tenga el control en esos técnicos para saber que esa estructura judicial actúa con lealtad a la sociedad a la que tiene que servir. Simplemente, por lo tanto, otro elemento indiciario para saber si estamos ante un conservador o a un verdadero revolucionario, en el mejor sentido de la palabra de revolucionario, es saber cómo trata la cuestión del Poder Judicial, Alberto. Sí. Pero ¿por qué le dábamos tanta importancia como para dedicarle un programa a este tema? Es muy importante, fijaos. En el futuro vais a ver un montón de manifestaciones de descontento con el sistema, porque el sistema llega a un punto de degeneración tal que la economía se ve resentida de una manera evidente. Vuestro bolsillo, obviamente, se ve resentido. La factura de la luz es un ejemplo. Pero vais a ir viendo cómo cada vez más España se va empobreciendo. Es lo que genera ese sistema corrupto. Y obviamente el descontento va a ir creciendo. Y obviamente
van a ir creciendo las propuestas desde el poder. Luego tenemos que estar completamente vigilantes para detectar de dónde viene el engaño. Porque fijaos, si aceptamos ese engaño, esa reforma, en lugar de crear una nueva constitución, nos podemos tirar tranquilamente otros 20, 30 años sufriendo las consecuencias de esa reforma, pensando que hemos hecho lo correcto. Por eso es muy importante también, y a eso venía el comienzo de la introducción, que tengáis en cuenta que la mayoría de las personas que han aceptado el sistema actual culturalmente, es decir, que son periodistas y les encanta la Constitución, pero están en contra del partido de gobierno, no dejan de ser personas que técnicamente no tienen ningún conocimiento de derecho político. Probablemente vosotros, si os habéis escuchado o visto todos estos programas, sabéis mucho más que ellos, incluso mucho más que aquel catedrático que yo tuve que encontrarme en una tertulia política. ¿Por qué? Porque se han adaptado a ese sistema y no hacen ninguna reflexión ni ningún planteamiento de, oye, esto igual está mal. No, 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 eso está perfecto. Es decir, quiero conservar mi posición y para conservar mi posición debo hacer por conservar el sistema. Y si las cosas se ponen feas, en lugar de cambiarlo, hay que reformarlo. Con lo cual, estad atentos, ya os ha dado Emilio varias pautas, a ver dónde ponen el peso, es decir, los partidos políticos o la sociedad civil. Ahí tenéis una pauta. Oye, a ver qué me dices de los jueces, ¿quién vota? ¿Los jueces o todos los del ámbito jurídico? Es decir, ahí es donde vais a ver los síntomas. Eso es muy importante, Emilio. Creo que lo tenemos hecho ya, ¿no? Dejamos aquí el artículo y que vayan ahí a echarlo un vistazo. Efectivamente. Bueno, pues nada, amigos. Solamente queríamos comentaros esto un poquito, para que estéis un poquito alerta y, bueno, ya tenéis, yo creo que muchos de los que estáis aquí ya tenéis un conocimiento tremendo de lo que estamos hablando. Los que seáis nuevos, no importa, echar la vista atrás, mirad nuestros programas, les dais al like si os gusta, le dais para abajo si no os gusta, con este lo mismo, ponéis vuestro comentario, vuestras dudas, que seguro que nos sirven para hacer algún programa en el que tratemos algo interesante que se nos escapa, y sin más, Emilio, muchísimas gracias por este ratito. Un abrazo, Alberto. Un abrazo. Muy bien, ha sido Emilio desde Marbella. Tenemos a Alejandro Villalba ahí a los mandos de todo. Yo soy Alberto Iturralde. Nos vemos en la siguiente. Fuerte abrazo, amigos.